Estaba a 3 horas de terminar mi doble turno en el Hospital General de la Merced cuando mi teléfono se iluminó. La sala de urgencias había estado tranquila por una vez, solo la habitual calma de la noche de lunes, y yo estaba poniéndome al día con el papeleo en la sala de descanso. El café estaba quemado y frío, pero me lo bebí de todos modos. Cuando vi el número desconocido parpadeando en mi pantalla a las 12:47 a.m., mi primer pensamiento fue que se habían equivocado de persona. Casi no contesto, pero algo me hizo descolgar. Tal vez fue el instinto, tal vez fue ese presentimiento que todo padre conoce, el que susurra cuando algo le pasa a tu hijo, aunque estés a kilómetros de distancia. La voz al otro lado era firme, profesional. Oficial Martínez, de la policía de la colonia del Cedro. Dijo mi nombre como una pregunta, asegurándose de que tenía a la persona correcta antes de soltar la bomba. Mi hijo de 7 años, Tadeo, había sido encontrado caminando por la carretera 9, sin zapatos, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Un camionero lo había visto con sus faros y se detuvo, pensando que era un perro al principio. Cuando se dio cuenta de que era un niño, llamó al número de emergencia inmediatamente. Mi mente se quedó en blanco. Escuché al oficial hablando, algo sobre que Tadeo estaba a salvo ahora, sobre recogerlo en la comisaría, pero las palabras se convirtieron en estática. Se suponía que Tadeo estaba en mi casa, con la madre de Darío, con Luisa, que me había prometido, me había jurado, que lo cuidaría mientras yo trabajaba. Lo había hecho docenas de veces antes. Yo confiaba en ella. Ni siquiera recordé colgar el teléfono o decirle a mi supervisora que tenía que irme. Un minuto estaba parada en esa sala de descanso con luces fluorescentes, y al siguiente estaba en mi auto, todavía con mi uniforme de enfermera, las manos temblándome tanto que apenas pude meter la llave en el encendido. El trayecto del hospital a la comisaría de la colonia del Cedro usualmente tomaba 20 minutos, pero lo hice en 12. Cada luz roja se sintió como una tortura. Seguía viendo a Tadeo en mi mente, pequeño y asustado, a un lado de una carretera oscura, preguntándose dónde estaba yo. La comisaría olía a café quemado y limpiador de pisos. El oficial Martínez me recibió en la recepción, y sus ojos eran amables, pero serios. Me condujo por un pasillo hasta una pequeña habitación con un sofá y algunos juguetes de niños esparcidos en la esquina. Ahí fue donde vi a Tadeo. Se veía tan pequeño envuelto en esa manta policial gris, sus pies descalzos y sucios, su pijama de Spider-Man rasgada en la rodilla. En el segundo en que sus ojos se encontraron con los míos, su rostro se arrugó. Se lanzó de ese sofá y corrió hacia mí, agarrándose a mi uniforme como si se estuviera ahogando y yo fuera lo único que lo mantenía a flote. Caí de rodillas y lo abracé, sintiendo todo su cuerpo temblar con sollozos. Le susurraba que yo estaba allí, que estaba a salvo, que todo iba a estar bien. Pero incluso mientras lo decía, no sabía si era verdad. No sabía nada, excepto que mi hijo había estado solo en una carretera en medio de la noche, y alguien iba a responder por ello. El rostro de Tadeo estaba hundido en mi hombro, sus lágrimas empapando la tela. El oficial Martínez nos dio un minuto antes de acercar una silla y sentarse frente a nosotros. Tenía una manera gentil, el tipo de policía que probablemente tenía hijos propios. Le preguntó a Tadeo si podía contarnos qué había pasado, si podía explicar cómo terminó afuera. Tadeo se apartó de mí lo suficiente para hablar, su voz pequeña y quebrada. Dijo que la abuela Luisa lo había encerrado afuera. Sentí un vuelco en el corazón. Tadeo siguió hablando, sus palabras saliendo en jadeos entre sollozos. Dijo que se había despertado porque escuchó ruidos. Quería ver a la abuela Luisa, pero cuando llegó a la puerta de mi habitación,
Estaba cerrada. Llamó, pero nadie contestó. Luego la abuela Luisa salió y le dijo que volviera a la cama. Pero Tadeo dijo que tenía miedo. Dijo que escuchó voces, una voz de mujer que no era la de la abuela. Dijo que tocó de nuevo, y fue entonces cuando Luisa se enojó. Ella lo agarró del brazo y le dijo que tenía que salir y esperar. Él dijo que no quería, que estaba oscuro y frío, pero ella lo jaló hasta la puerta principal y lo empujó de todos modos. Cerró con llave detrás de él. Mi sangre se congeló. Me quedé mirando a Tadeo, tratando de entender lo que estaba diciendo. El oficial Martínez se inclinó, su expresión cambiando de preocupada a algo más oscuro. Le preguntó a Tadeo si sabía quién estaba en la habitación con la abuela Luisa. Tadeo asintió, su labio temblando. Dijo que eran papi y la tía Carla. La habitación dio un vuelco. No podía respirar. Darío, mi esposo, Darío. Y Carla, su prima Carla, la que siempre aparecía en las cenas familiares con demasiado vino y muy poca vergüenza. En mi cama, en mi casa, mientras mi hijo estaba encerrado afuera en medio de la noche. El oficial Martínez estaba hablando, diciendo algo sobre revisar la casa, sobre las grabaciones de seguridad del hogar. Pero yo no podía concentrarme. Todo lo que podía ver era la cara de Tadeo, la mirada en sus ojos cuando dijo esas palabras. Una mirada que ningún niño debería tener. Una mirada que decía que sabía que algo estaba muy, muy mal, incluso si no entendía lo que significaba. Me puse de pie, todavía sosteniendo a Tadeo, y le dije al oficial que teníamos que ir a mi casa ahora mismo. Él asintió y tomó su chaqueta. Otra oficial, una mujer más joven con el cabello recogido en un moño apretado, se ofreció a llevarnos. Acepté, sabiendo que estaba demasiado temblorosa para volver a ponerme al volante. El camino de vuelta a mi casa se sintió más largo que el de la comisaría, a pesar de que solo estaba a 10 minutos de distancia. Tadeo había dejado de llorar, pero no me había soltado. Podía sentir sus pequeños dedos agarrando mi brazo, su cabeza descansando contra mi pecho. Le acaricié el pelo y traté de contener mis propias lágrimas. Necesitaba ser fuerte por él. Necesitaba mantenerme entera solo un poco más. Cuando llegamos a la casa, todas las luces estaban encendidas. Mi estómago se retorció. El oficial Martínez caminó delante de nosotros, con la mano apoyada en su cinturón cerca de su radio. Llamó a la puerta, firme y fuerte. Después de un momento, Luisa abrió. Parecía sorprendida de ver a la policía, sus ojos grandes e inocentes. Puso una mano en su pecho, como si estuviera conmocionada. Preguntó qué estaba pasando. Dijo que había estado tan preocupada cuando no pudo encontrar a Tadeo. Dijo que tal vez había caminado dormido o algo así. Dijo que estaba a punto de llamarme. Mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira, y yo lo sabía. El oficial Martínez tampoco se lo creyó. Preguntó si podíamos pasar, y Luisa se hizo a un lado, dejándonos entrar. La casa estaba demasiado cálida, el aire espeso con algo que no podía nombrar. Tensión, culpa, traición. Revisé la sala de estar. Luego miré por el pasillo hacia mi dormitorio. La puerta estaba cerrada. El oficial Martínez siguió mi mirada y preguntó si había alguien más en la casa. Luisa dudó, solo por un segundo, antes de negar con la cabeza. ¡Otra mentira! El oficial Martínez preguntó por las cámaras de seguridad. Las había instalado hacía 6 meses después de una serie de robos en el vecindario. Luisa lo sabía. Todos lo sabían. Tragó con dificultad y nos condujo a la sala donde el monitor estaba sobre el estante debajo del televisor. Me senté en el sofá con Tadeo todavía en mi regazo, y el oficial Martínez puso las imágenes de esa noche. Mis manos temblaban de nuevo mientras la pantalla se encendía. Vi la marca de tiempo retroceder, hora por hora,
hasta que llegamos a las 10:00 p.m. Al principio, todo parecía normal. Tadeo jugando con sus legos en la sala de estar. Luisa lavando platos en la cocina. Luego, a las 10:42 p.m., Luisa se acercó y cerró la puerta principal con llave, apagó las luces de la sala y se dirigió hacia el pasillo. Pero no fue a la habitación de invitados, donde solía dormir cuando se quedaba. Fue directamente a la puerta de mi dormitorio y la abrió sin llamar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. El oficial Martínez se inclinó hacia la pantalla, su mandíbula apretada. El ángulo de la cámara no mostraba el interior del dormitorio, pero mostraba a Luisa parada en la puerta, sonriendo. Dijo algo, asintió y luego se alejó, dejando la puerta entreabierta. Unos minutos después, Tadeo apareció en el pasillo, caminó hasta la puerta y llamó suavemente. Luisa salió de la nada, lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la puerta principal. La vi abrir el cerrojo, empujarlo afuera y volver a cerrar con llave. Los pequeños puños de Tadeo golpearon la puerta, pero ella simplemente se fue. No podía moverme, no podía hablar. El oficial Martínez pausó el video y me miró. Vi lástima en sus ojos, y rabia, y algo más que no pude identificar. Dijo que necesitábamos ver el resto. Dijo que había más imágenes desde dentro del dormitorio, de la cámara que había instalado en la estantería meses atrás, después de que Darío y yo tuviéramos un susto con alguien que intentó entrar por la ventana. Había olvidado esa cámara, pero Luisa no. Ella sabía que estaba allí. El oficial Martínez cambió a esa transmisión, y mi mundo entero se hizo pedazos. La cámara del dormitorio tenía visión nocturna, lo que significaba que todo aparecía en ese espeluznante brillo verde-gris. Podía ver mi cama, la que había elegido con Darío hacía 3 años en esa mueblería de la calle principal, la que pasamos un sábado entero armando, porque Darío insistió en que no necesitábamos pagar por la entrega, la donde le habíamos leído cuentos a Tadeo cuando tenía pesadillas. A las 10:38 p.m., la marca de tiempo mostró a Darío entrando en el encuadre. No estaba solo. Carla estaba con él, con un vestido que la había visto publicar en Instagram hacía 2 semanas. Ella lo había subtitulado algo estúpido como «Sintiéndome yo esta noche», con un montón de emojis de fuego. Se estaban riendo de algo, casuales y cómodos, como si hubieran hecho esto 100 veces antes. Darío se sentó en el borde de mi cama. Mi cama. Carla se quitó los tacones y cayeron sobre el colchón. Sentí que mi estómago se revolvía. El oficial Martínez preguntó si quería que detuviera la grabación, pero negué con la cabeza. Necesitaba verlo. Necesitaba saber. Se besaron. Luego, hicieron más que besarse. No entraré en detalles porque algunas imágenes no se pueden olvidar. Y algunas traiciones son tan profundas que cambian tu ADN. Pero vi lo suficiente para saber que esto no fue algo de una sola vez. Se movían juntos como personas que conocían el cuerpo del otro, como si hubieran practicado, como si hubieran estado haciendo esto durante meses, tal vez más, justo bajo mis narices mientras yo trabajaba turnos de 12 horas tratando de mantener a flote a nuestra familia. A las 10:44 p.m., Luisa apareció en la puerta. Eso fue lo que me enfrió la sangre más que cualquier otra cosa. No parecía sorprendida. No gritó, ni jadeó, ni exigió saber qué estaban haciendo. Ella sonrió. De hecho, sonrió, se apoyó en el marco de la puerta y dijo algo. La cámara no captaba audio, pero pude leer sus labios lo suficientemente bien. Dijo, «No te preocupes, yo me encargo». ¿Encargarse de qué? ¿Encargarse de mi hijo? ¿Encargarse de la evidencia? ¿Encargarse de mí? Cerró la puerta casi por completo, dejando solo una rendija, y regresó por el pasillo. Fue entonces cuando apareció Tadeo.
exactamente como dijo, pequeño y confundido en su pijama de Spider-Man, llamando a la puerta porque escuchó ruidos que no entendía. Luisa lo interceptó antes de que pudiera abrir. Se agachó, puso sus manos en sus hombros y pude ver su boca moviéndose. Lo que sea que dijo, hizo que Tadeo negara con la cabeza. Trató de pasar a su lado, pero ella lo agarró del brazo. Lo que sucedió a continuación hizo que el oficial Martínez maldijera en voz baja. Luisa arrastró a Tadeo por el pasillo hacia la puerta principal. Él se echaba hacia atrás, tratando de resistirse, pero ella era más fuerte. Abrió el cerrojo, abrió la puerta y lo empujó afuera. Tadeo intentó volver a entrar, sus pequeñas manos buscando el pomo, pero Luisa fue más rápida. Cerró con llave y se alejó como si acabara de sacar la basura. La grabación mostró a Tadeo golpeando la puerta durante casi 3 minutos. 3 minutos de mijito llorando y rogando que lo dejaran volver a su propia casa, mientras su padre estaba en la cama con su prima y su abuela actuaba como si nada estuviera mal. Finalmente, Tadeo se rindió. Se sentó en la escalinata de la entrada, se llevó las rodillas al pecho y se quedó allí en la oscuridad. Alrededor de las 11:15 p.m., se puso de pie y comenzó a caminar. El ángulo de la cámara no mostraba a dónde fue, pero yo lo sabía. Caminó por nuestra entrada, giró a la izquierda en la calle del Arce y siguió hasta que llegó a la carretera 9, una carretera de 4 carriles, donde la gente conducía a 100 kilómetros por hora, a pesar de que el límite de velocidad era de 75, donde los camiones pasaban a toda velocidad en medio de la noche llevando Dios sabe qué a Dios sabe dónde. Mi hijo de 7 años caminó por esa carretera durante más de 1 hora antes de que alguien lo encontrara. 1 hora de faros y oscuridad y miedo, todo porque las personas que se suponía que debían protegerlo eligieron protegerse a sí mismas en su lugar. El oficial Martínez detuvo la grabación y se volvió hacia Luisa. Su voz era firme, pero tenía un tono, el que decía que apenas mantenía su máscara profesional en su sitio. Le preguntó si quería explicar lo que acabábamos de ver. Luisa abrió la boca, la cerró y luego la abrió de nuevo. Dijo que no era lo que parecía. Dijo que Tadeo estaba siendo dramático, que salió solo, que ella nunca lo lastimaría. Me puse de pie tan rápido que Tadeo casi se cae de mi regazo. El oficial Martínez lo atrapó y lo abrazó mientras yo caminaba directamente hacia Luisa. Quería gritar, quería golpearla, quería preguntarle cómo podía hacerle esto a su propio nieto, cómo podía elegir la aventura de su hijo por encima de la seguridad de un niño. Pero cuando abrí la boca, no salió nada, solo este sonido, este horrible sonido de ahogo como si me estuviera ahogando en tierra firme. Luisa dio un paso atrás. Su rostro palideció. Comenzó a hablar rápido, las palabras atropellándose sobre cómo yo no entendía, cómo Darío estaba bajo tanto estrés, cómo Carla estaba pasando por un momento difícil después de su divorcio, como si algo de eso importara, como si algo de eso justificara lo que hicieron. El oficial Martínez le dijo que dejara de hablar. Dijo que necesitaba llamar a los servicios de protección infantil, que lo que sucedió esta noche constituía peligro de menores y negligencia. Los ojos de Luisa se abrieron de par en par. Dijo que eso no era necesario, que era un asunto familiar, que podíamos resolverlo nosotros mismos. El oficial dijo que eso ya no era una opción desde el momento en que Tadeo terminó en una carretera en medio de la noche. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo, pasos pesados. Darío apareció, vistiendo pantalones de chándal y una camiseta que le compré la Navidad pasada. Su cabello estaba revuelto y parecía confundido, como si acabara de despertarse. Cuando me vio a mí, luego a Tadeo,
luego al oficial Martínez. Su rostro se puso blanco. Dijo mi nombre como una pregunta, como si no pudiera entender por qué había policías en nuestra sala de estar a la 1 de la mañana. No contesté. Simplemente lo miré fijamente, tratando de ver si quedaba algo del hombre con el que me casé, el hombre que sostuvo mi mano en la sala de partos cuando nació Tadeo, el hombre que prometió amarme, honrarme, renunciar a todos los demás. No pude encontrarlo. Todo lo que vi fue un extraño. Carla salió detrás de Darío, envuelta en mi bata de baño. Mi bata de baño, la gris suave que me regalaron para el Día de la Madre. Ella tuvo la decencia de parecer avergonzada, al menos. Sus ojos estaban rojos y no quería encontrar mi mirada. Darío comenzó a hablar, diciendo que esto no era lo que yo pensaba, que podían explicarlo. Levanté la mano para detenerlo. El oficial Martínez explicó lo que habíamos encontrado en las cámaras sobre Tadeo siendo encerrado afuera, sobre la carretera. El rostro de Darío pasó de blanco a verde. Miró a su madre, luego a Carla, luego de vuelta a mí. Dijo que no sabía lo de Tadeo. Dijo que si lo hubiera sabido, nunca lo habría... Se interrumpió, porque ¿qué podría decir para mejorar esto? El oficial preguntó si quería presentar cargos contra Luisa por peligro de menores, contra Darío por... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, por contribuir a la negligencia. Lo pensé. Pensé en las fechas de la corte y los abogados y Tadeo teniendo que testificar sobre lo que pasó. Pensé en nuestro pequeño pueblo y lo rápido que se propagaban los chismes. Cómo todos sabrían nuestros asuntos antes de que saliera el sol. Pero sobre todo, pensé en cómo se veía el rostro de Darío en esa cámara. Cómo Luisa sonrió cuando cerró la puerta. Cómo Carla llevaba mi bata como si perteneciera allí. Pensé en Tadeo en esa carretera, solo y asustado, y preguntándose por qué nadie venía por él. Le dije al oficial Martínez que necesitaba tiempo para pensarlo. Él asintió y dijo que entendía, pero que aún tendría que presentar un informe. Me dio una tarjeta con un número para los servicios de protección infantil y otro para un abogado de familia que conocía. Dijo que debería llamarlos por la mañana, que no debería tomar ninguna decisión importante esta noche cuando las emociones estaban a flor de piel. Tenía razón, pero también estaba equivocado, porque en ese momento, parada en mi sala con mi hijo, aferrado a mi pierna, y la amante de mi esposo, usando mi bata de baño, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No esta noche, no mañana, pero pronto. Levanté a Tadeo y le dije al oficial que quería irme. Se ofreció a llevarnos a casa de mi hermana al otro lado de la ciudad. Acepté. Darío intentó detenerme, tratando de agarrar mi brazo, pero me aparté bruscamente. Le dije que no me tocara. Le dije que no me llamara. Le dije que tenía 24 horas para sacar sus cosas y a su madre y a su prima de mi casa. Y si todavía estaban allí cuando regresara, me aseguraría de que cada persona en la colonia del Cedro supiera exactamente qué clase de personas eran. Luisa comenzó a llorar, diciendo que estaba exagerando, que las familias se perdonan. Me volví hacia ella lentamente. Le dije que tenía razón en una cosa: las familias se perdonan. Pero ella ya no era mi familia. Ninguno de ellos lo era. Tadeo y yo nos fuimos con el oficial Martínez. Mientras nos alejábamos, miré la casa por última vez. Todas las luces seguían encendidas, y pude ver a Darío parado en la puerta, observándonos partir. Parecía pequeño, patético y perdido. Bien, debería sentirse perdido. Había tirado todo lo que construimos por una emoción barata con su prima en nuestra cama. Pero esto no había terminado, ni de cerca. Esto era solo el principio. Mi hermana Rebeca abrió su puerta a las 2 de la mañana, vistiendo una vieja sudadera universitaria
y una mirada de pánico puro. Me miró sosteniendo a Tadeo y no hizo preguntas. Simplemente nos jaló hacia adentro, cerró la puerta con llave detrás de nosotros y preparó la cama de invitados, mientras yo me sentaba en su sofá con mi uniforme, mirando a la nada. Tadeo se durmió casi inmediatamente una vez que lo arropé. Me senté a su lado por un rato, observando su pecho subir y bajar, su rostro finalmente en paz. Todavía tenía tierra en los pies de la carretera. Lo limpiaría por la mañana. Justo ahora, solo necesitaba que durmiera y olvidara, aunque fuera solo por unas horas. Rebeca hizo té que ninguna de las dos bebió. Nos sentamos en su mesa de la cocina y le conté todo, sobre la llamada de la policía, sobre Tadeo en la carretera, sobre las cámaras, sobre Darío y Carla y la sonrisa de Luisa. Rebeca no interrumpió, solo escuchó, su mandíbula cada vez más apretada, hasta que pensé que podría romperse un diente. Cuando terminé, dijo una palabra: divorcio. Asentí. Obviamente, divorcio. Pero eso se sentía demasiado simple, demasiado limpio. El divorcio significaba papeleo y abogados, y dividir bienes, como si estuviéramos disolviendo una sociedad comercial en lugar de destrozar una familia. Significaba que Darío tendría fines de semana con Tadeo, podría jugar a ser el buen padre en su nuevo apartamento, mientras yo recogía los pedazos de lo que él rompió. Rebeca debió ver algo en mi rostro, porque se acercó a través de la mesa y agarró mi mano. Me dijo que no hiciera ninguna tontería. Me conocía demasiado bien. Sabía que cuando me callaba, cuando dejaba de llorar y empezaba a pensar, era cuando era más peligrosa. Le prometí que no haría nada estúpido. No dije que no haría nada en absoluto. Los días siguientes se desdibujaron como un mal sueño. Llamé al trabajo para reportarme enferma, algo que nunca hacía. Mi supervisora, María, no hizo preguntas. Solo me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara y que mi trabajo estaría allí cuando regresara. Pequeñas misericordias. Darío llamó 47 veces el primer día. Lo sé porque conté. Cada llamada fue al buzón de voz. Cada mensaje era el mismo. Lo sentía. Nunca quiso lastimarme. Fue un error. Habían estado bebiendo. Carla era solo alguien con quien hablar. Me amaba. Amaba a Tadeo. Por favor, ¿podríamos simplemente hablar? Borré cada uno sin escuchar el mensaje completo. Después de la primera docena, me sabía el guión de memoria. Luisa envió mensajes de texto en lugar de llamar. Sus mensajes eran más largos, más desesperados. Dijo que estaba siendo injusta. Dijo que Darío cometió un error, pero que seguía siendo mi esposo, el padre de Tadeo. Dijo que Carla era familia y que la familia perdona. Dijo que estaba rompiendo la familia por nada, que estaba traumatizando a Tadeo más al alejarlo de su padre. La audacia de esa mujer. La absoluta audacia de hablar de trauma cuando ella había encerrado a un niño de 7 años afuera en la oscuridad. Bloqueé su número al segundo día. Carla no se comunicó en absoluto, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Siempre había sido del tipo que creaba problemas y desaparecía, dejando a todos los demás para limpiar su desorden. La había visto hacerlo en cenas familiares, en reuniones de Navidad, en las fiestas de cumpleaños de Tadeo. Bebía demasiado, decía algo inapropiado y desaparecía antes de que alguien pudiera recriminarle. Darío siempre ponía excusas por ella. Está pasando por un momento difícil. Su divorcio fue duro para ella. No lo dice en serio. Resultó que lo decía muy en serio. Solo esperó hasta que yo no estaba mirando para mostrar sus verdaderas intenciones. Al tercer día, volví a la casa. El oficial Martínez había organizado una escolta policial, lo que se sintió dramático hasta que llegué y vi la camioneta de Darío todavía en la entrada. Se me cayó el alma a los pies. Le había dado 24 horas. Habían pasado 72.
La oficial que me acompañaba, una mujer llamada Oficial Chen, preguntó si quería que ella entrara primero. Dije que sí. Llamó a la puerta y Darío contestó, con un aspecto como si no hubiera dormido en días. Bien, la oficial Chen explicó que yo necesitaba recoger algunas cosas y que él necesitaba darme espacio para hacerlo. Darío comenzó a discutir, pero ella lo interrumpió con una mirada que decía que no estaba jugando. Pasé a su lado sin hacer contacto visual. La casa olía diferente, rancio, mal, como si las paredes mismas supieran lo que había sucedido allí y no quisieran tener nada que ver con eso. Fui directamente a la habitación de Tadeo y comencé a empacar sus cosas. Ropa, juguetes, libros, su dinosaurio de peluche que tenía desde los 2 años. Darío apareció en la puerta y le dije que se fuera. Dijo que necesitábamos hablar. Dije que necesitábamos muchas cosas, pero hablar con él no era una de ellas. Preguntó por Tadeo si podía verlo. Le dije que los servicios de protección infantil estaban abriendo una investigación y hasta que lo autorizaran, las visitas supervisadas eran lo mejor que obtendría. Su rostro se arrugó. Dijo que lo estaba castigando. Dije que estaba protegiendo a nuestro hijo. Había una diferencia, incluso si él no podía verla. Luego me dirigí a nuestro dormitorio, ex dormitorio. Ya no podía llamarlo nuestro. Recogí mi ropa, mis joyas, mi computadora portátil. Darío me siguió, hablando todo el tiempo sobre cómo podíamos arreglar esto, cómo podíamos ir a terapia, cómo nunca volvería a suceder. Lo dejé hablar. No importaba. Nada de lo que dijo cambiaría lo que vi en esas cámaras. Cuando llegué a mi mesita de noche, abrí el cajón y encontré algo que me detuvo el corazón. Un recibo del hotel El Paraíso a 2 pueblos de distancia, fechado hace 3 meses. Lo desdoblé y vi cargos por 2 habitaciones, una a nombre de Darío y otra a nombre de Carla. Habitaciones contiguas, 2 noches. Habíamos ido a ese hotel, como familia, para el torneo de fútbol de Tadeo. Darío dijo que nos había reservado 2 habitaciones, porque la habitación individual era demasiado pequeña, y Tadeo necesitaba espacio para esparcirse y dormir bien. Yo había pensado que era Dulce, lo mucho que se preocupaba por la comodidad de Tadeo. Resultó que solo quería una excusa conveniente para estar cerca de Carla, mientras yo estaba al final del pasillo con nuestro hijo. Sostuve el recibo y le pregunté a Darío cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Él palideció. Dijo que no era así, que el paraíso era solo. Se detuvo, dándose cuenta de que no había una buena manera de terminar esa frase. Encontré más recibos. Cena en Marinos, el lugar italiano, donde Darío dijo que se estaba reuniendo con clientes. Boletos para un concierto de una banda que le gustaba a Carla. El mismo fin de semana que Darío dijo que iba a una conferencia de trabajo. Un cargo de Victoria's Secret que, definitivamente, no había resultado en nada apareciendo en mi cajón. Empaqué todo. Cada recibo, cada prueba. Darío preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba documentando. Para el divorcio, para la audiencia de custodia, para lo que viniera después. La oficial Chen asomó la cabeza y preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien, solo unos minutos más. Darío intentó una vez más, tratando de agarrar mi brazo. Se lo quité de un tirón y le dije que si me tocaba de nuevo, haría que la oficial Chen lo arrestara por asalto. Retrocedió, con las manos levantadas, con aspecto de herido. No me importó. No me importaron sus sentimientos, o sus remordimientos, o sus promesas de cambiar. Solo me importaba Tadeo y mantenerlo a salvo de personas que lo lastimarían para ocultar sus propios pecados. Antes de irme, fui a la sala donde estaba instalado el sistema de seguridad. Descargué todas las grabaciones de los últimos 6 meses en una memoria USB. Cada momento, cada vez que Darío llegaba tarde a casa. Cada vez que Carla pasaba cuando yo estaba en el trabajo.
Cada vez que Luisa sonreía y fingía que todo estaba bien, mientras su hijo destruía a su familia. Darío preguntó qué iba a hacer con esas imágenes. Le dije que lo descubriría muy pronto. De vuelta en casa de Rebeca, pasé horas revisando todo lo que había tomado. Los recibos pintaban una imagen clara. Esto no era un error de una sola vez. Esto ni siquiera era un breve affair. Esto era sistemático, calculado. Habían estado planeando sus encuentros alrededor de mi horario, usando eventos familiares como cobertura, gastando dinero que provenía de nuestra cuenta conjunta para financiar su traición. Tadeo preguntó por su papá esa noche en la cena. Preguntó cuándo lo vería de nuevo. Le dije que pronto, que papá cometió algunos errores y necesitaba tiempo para arreglarlos. Tadeo dijo que lo extrañaba. Le dije que lo sabía y que estaba bien. Tadeo preguntó si era su culpa, si había hecho algo malo. Lo abracé y le dije que nada de esto era su culpa, ni una sola pizca. Rebeca nos miró desde el otro lado de la mesa, con los ojos húmedos. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que iba a asegurarme de que Darío, Luisa y Carla entendieran exactamente lo que le habían quitado a Tadeo, a mí, a nuestra familia. Preguntó cómo. No contesté. Aún no tenía todos los detalles resueltos, pero sabía una cosa con certeza. Esto no iba a ser ruidoso, no iba a ser dramático, iba a ser silencioso y minucioso y devastador. Habían operado en las sombras, escondiendo su affair detrás de escenas familiares y viajes de trabajo y explicaciones inocentes. De acuerdo, había aprendido de los mejores. Yo también operaría en las sombras, pero cuando terminara, no les quedaría ningún lugar donde esconderse. No más excusas, no más mentiras, solo la fría y dura verdad de lo que habían hecho, expuesta para que todos la vieran. Rebeca se fue a la cama alrededor de las 10. Me quedé despierta, con la computadora portátil abierta, comenzando a hacer una lista, nombres, lugares, pruebas, cada pieza de información que necesitaría para asegurar que la justicia no solo se sirviera, sino que se recordara. Trabajé hasta que mis ojos me ardieron y mis dedos se acalambraron. Alrededor de las 2 de la mañana, finalmente cerré la computadora y revisé a Tadeo una vez más. Estaba durmiendo profundamente, con su dinosaurio bajo el brazo. Besé su frente y le hice una promesa. Le prometí que nunca volvería a sentir ese tipo de miedo, que nunca se preguntaría si las personas que se suponía que debían amarlo elegirían sus propios deseos por encima de su seguridad. Y me prometí algo a mí misma también, que la mujer que contestó esa llamada de medianoche, la que confiaba y perdonaba y le daba a la gente el beneficio de la duda, se había ido. Lo que estaba en su lugar era alguien más dura, alguien que había aprendido que a veces la única forma de proteger lo que amas es destruir lo que lo amenaza. Había estado jugando a la defensa toda mi vida. Era hora de cambiar a la ofensiva. Contraté a un investigador privado al 5.º día. Su nombre era Marcos Vega y fue recomendado por uno de los médicos de urgencias que había pasado por un divorcio complicado hacía 2 años. Marcos trabajaba en una oficina estrecha, encima de una tintorería en la calle Quinta, el tipo de lugar por el que pasarías 100 veces y nunca notarías. Perfecto. Era mayor, tal vez de unos 50 y tantos, con cabello gris y ojos cansados que habían visto demasiado de lo peor de la humanidad. Cuando entré y le dije lo que necesitaba, no pareció sorprendido, ni conmocionado, ni moralista. Simplemente asintió, sacó un cuaderno amarillo y comenzó a tomar notas. No quería que probara el affair. Ya tenía eso en cámara. Lo que quería era todo lo demás. El historial laboral de Carla, los registros financieros de Luisa, cualquier esqueleto que hubieran enterrado que pudiera arrastrar a la luz. Marcos dijo que tomaría una semana,
Tal vez 2. Le dije que el dinero no era un problema y que lo necesitaba más rápido. Levantó una ceja, pero aceptó. Mientras Marcos trabajaba, yo interpreté mi papel. Yo era la esposa devastada, la víctima, la mujer que solo quería recuperar a su familia. Dejé que Darío pensara que todavía tenía una oportunidad. Contesté una de sus llamadas al 7º día. Le dejé escuchar a Tadeo de fondo preguntando por él. La voz de Darío se quebró. Me rogó que le permitiera ver a su hijo. Dijo que haría cualquier cosa. Le dije que necesitaba tiempo, que Tadeo necesitaba tiempo, pero que tal vez pronto. La esperanza en su voz me dio náuseas. Pero lo necesitaba obediente. Necesitaba que pensara que la reconciliación era posible para que no contratara abogados e hiciera las cosas complicadas. Luisa cayó aún más fácil. Le envié un mensaje de texto al 9º día diciendo que tal vez podríamos hablar, solo nosotras 2. Ella respondió a los pocos minutos, desviviéndose por decir que sí. Nos encontramos en una cafetería en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde nadie de la colonia del Cedro nos reconocería. Apareció con su ropa de iglesia, perlas y todo, luciendo en todo momento como la abuela respetable. Me abrazó antes de que pudiera detenerla, oliendo a ese perfume que siempre usaba, algo floral y empalagoso. Me senté frente a ella y pedí un café que no bebería. Luisa comenzó a hablar inmediatamente, las palabras saliendo a borbotones sobre lo arrepentida que estaba. Cómo nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Cómo solo quería que Darío fuera feliz. Dijo que Carla estaba pasando por un momento difícil después de su divorcio, que necesitaba a alguien en quien apoyarse, que simplemente sucedió, como si las aventuras fueran algo que simplemente sucedía, como terremotos o neumáticos pinchados. Asentí en los lugares correctos. Incluso dejé que mis ojos se humedecieran, secándolos con una servilleta. Luisa se acercó a través de la mesa y me apretó la mano. Dijo que sabía que yo era una buena mujer, que lo entendería con el tiempo. Dijo que Darío me amaba, que los hombres a veces se desviaban, pero que no significaba nada. Dijo que su propio esposo había hecho lo mismo años atrás, y ella lo había perdonado, y mira lo fuerte que había sido su matrimonio. Le pregunté sobre eso, sobre su esposo. El rostro de Luisa se suavizó. Habló de él durante 20 minutos, de cómo había fallecido hacía 5 años, de cuánto lo extrañaba, de cómo había mantenido su casa exactamente como él la dejó, de cómo había usado su seguro de vida para pagar la casa, para asegurarse de estar cómoda. Excepto que Marcos ya me había dicho lo contrario. La casa de Luisa no estaba pagada. Estaba atrasada 3 meses en la hipoteca y enfrentaba una ejecución hipotecaria. El seguro de vida no había ido a la casa, había ido a otro lugar, y Marcos todavía estaba rastreando a dónde. Dejé que Luisa hablara. Dejé que se pintara a sí misma como la esposa devota, la madre perfecta, la abuela amorosa que solo quería lo mejor para todos. Cuando finalmente terminó, le dije que necesitaba más tiempo, pero que apreciaba su honestidad. La mentira me supo amarga en la lengua. Marcos me llamó esa noche. Había encontrado algo. Carla había sido despedida de su último trabajo en una empresa de facturación médica por malversación. No mucho, apenas menos de $10,000, pero lo suficiente para hacer un delito grave si hubieran presentado cargos. No lo hicieron. La dejaron renunciar en silencio para evitar la publicidad. Carla se había mudado a la colonia del Cedro justo después, tomando un trabajo en la oficina del secretario del condado, donde tenía acceso a registros de propiedad y licencias de matrimonio y actas de nacimiento. Le pregunté a Marcos si podía averiguar más sobre las finanzas de Luisa. Dijo que estaba trabajando en ello,
que tenía varias tarjetas de crédito al máximo, que había embargos contra su casa, que había pedido dinero prestado a al menos 3 lugares diferentes de préstamos de día de pago. Le pregunté cómo alguien como Luisa, que siempre vestía bien y actuaba como si tuviera dinero, podía estar en tantos problemas. Dijo que juegos de azar, póker en línea, lo había estado haciendo durante años, y finalmente la había alcanzado. De repente, todo tuvo sentido. Luisa no estaba protegiendo a Darío por amor maternal, estaba protegiendo su fuente de ingresos. Si me divorciaba de Darío y me llevaba la mitad de sus bienes, habría menos para que él le prestara. Y él le había estado prestando dinero. Marcos encontró las transferencias, miles de dólares en los últimos 2 años, siempre con notas como reparación de la casa, o gastos médicos, o problemas con el auto. Darío no sabía que su madre se lo estaba jugando todo. Pensaba que estaba siendo un buen hijo. Le pedí a Marcos que profundizara en Carla. Tenía que haber más. Nadie malversaba una vez y se detenía. Era como cualquier otra adicción. Te salías con la tuya una vez y se sentía fácil. Así que lo hacías de nuevo. Marcos dijo que investigaría su trabajo actual. Vería si había alguna señal de alarma. 3 días después, me devolvió la llamada. Carla había estado desviando dinero de las tarifas de matrimonio en la oficina del secretario. No mucho, solo 20 o 30 dólares aquí y allá de los pagos en efectivo, pero se sumaba. Lo había estado haciendo durante al menos 6 meses, tal vez más. Marcos tenía copias de los registros, podía probar las discrepancias. Todo lo que tenía que hacer era decidir qué hacer con la información. Le agradecí y dije que me pondría en contacto. Esa noche hice una hoja de cálculo. Las deudas de Luisa, el robo de Carla, las mentiras de Darío, cada pieza de evidencia dispuesta en filas y columnas ordenadas. En la parte superior puse el nombre de Tadeo. Todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo por él, para asegurarme de que las personas que lo lastimaron enfrentaran las consecuencias, para asegurarme de que supiera que las acciones importaban, que la traición no era algo que simplemente se barría bajo la alfombra. Rebeca llamó a la puerta de la habitación de invitados alrededor de la medianoche. Preguntó si estaba bien, si estaba durmiendo. Le dije que estaba bien, solo poniéndome al día con algo de trabajo. Me dio una mirada que decía que no me creía, pero que no iba a insistir. Me recordó que la venganza no arreglaría lo que estaba roto. Le dije que no estaba buscando venganza, estaba buscando responsabilidad. Ella se fue, pero sus palabras se quedaron conmigo. ¿Era esto venganza o justicia? Importaba. Darío, Luisa y Carla habían tomado sus decisiones sabiendo que lastimarían a la gente. Simplemente no pensaron que serían atrapados. Bueno, estaban equivocados. Pasé la siguiente semana siendo la víctima perfecta. Llamé a Darío 2 veces. Le permití llevar a Tadeo al parque por 1 hora bajo mi supervisión. Los observé jugar a la pelota, vi a Darío empujar a Tadeo en los columpios, vi a mi hijo reír como si nada hubiera cambiado. Darío me miró con esos ojos esperanzados, como si tal vez esto significara que estábamos bien. Le devolví la sonrisa, que esperara. Cené con Luisa de nuevo, esta vez en su casa. Había limpiado, preparado estofado de res, puesto la mesa con su mejor porcelana. Se estaba esforzando tanto por fingir que todo era normal. Elogié su cocina, pregunté por sus amigas en la iglesia. La escuché hablar sobre la sociedad de damas. Cuando fue a la cocina a buscar el postre, miré a mi alrededor. La casa era agradable en la superficie, pero si mirabas de cerca, podías ver las grietas, manchas de agua en el techo, alfombra desgastada en los pasillos, cuentas apiladas en el mostrador, sellos rojos de último aviso, visibles incluso desde el otro lado de la habitación. Casi me sentí mal por ella, casi. Luego recordé el rostro de Tadeo cuando me contó lo que pasó, y la simpatía se evaporó.
Carla era más difícil de localizar. No contestaba mis llamadas ni mensajes de texto. Marcos dijo que se había tomado una semana libre en el trabajo, alegando estrés. Le pedí que la vigilara, que viera a dónde iba, con quién hablaba. Dijo que costaría más. Le dije que me enviara la factura. 2 días antes de que estuviera lista para actuar, Darío preguntó si podía volver a mudarse. Dijo que se había estado quedando en un motel en la carretera 9, que me extrañaba. Extrañaba a Tadeo, extrañaba el hogar. Prometió que había terminado con Carla, que había bloqueado su número, que haría lo que fuera necesario para arreglar esto. Dijo que su madre estaba pasando por un momento difícil y necesitaba a la familia cerca. Dijo que Tadeo necesitaba a sus 2 padres. Casi me río. La audacia de pedir volver a la casa donde me había traicionado, usando a su hijo y a su madre como chantaje emocional. Pero no me reí. Le dije que necesitaba pensarlo. Dijo que entendía, que esperaría todo el tiempo que fuera necesario. No tendría que esperar mucho. Tenía todo lo que necesitaba. Marcos había entregado su informe final. 300 páginas de documentación, registros financieros, historial laboral, fotos de vigilancia de Carla, saliendo de la oficina del secretario con propiedad del condado en su bolso. Testimonios de los vecinos de Luisa sobre autos extraños apareciendo a horas impares, sobre gritos por dinero, extractos bancarios que mostraban las transferencias de Darío a su madre, completamente ajeno a que ella lo estaba canalizando a casinos en línea. Hice copias de todo, digitales y físicas. Las almacené en 3 lugares diferentes. Casa de Rebeca, una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad, la nube, encriptada y protegida con contraseña. Si algo le pasaba a los originales, tenía copias de seguridad. Si algo le pasaba a las copias de seguridad, tenía copias de seguridad de las copias de seguridad. Estaba lista. La única pregunta que quedaba era cómo publicarlo todo. Podría hacerlo público de inmediato, pero eso se sentía demasiado simple, demasiado rápido. Quería que se sintieran seguros primero. Quería que pensaran que se habían salido con la suya. Luego, les quitaría la alfombra de debajo tan fuerte que nunca recuperarían el equilibrio. La noche antes de poner todo en marcha, me acosté en la cama de Rebeca y miré al techo. Tadeo estaba dormido en la habitación contigua, su respiración suave y constante. Rebeca estaba abajo viendo la televisión. Todo estaba tranquilo, inmóvil y en calma. Mañana no lo estaría. Mañana comenzaría a romperlos pieza por pieza, tan cuidadosamente que ni siquiera se darían cuenta de que estaba sucediendo hasta que fuera demasiado tarde. Comencé con Carla, porque era el objetivo más fácil. Había cometido el error de ser descuidada con su robo de la oficina del secretario, y la gente descuidada deja rastros. Un lunes por la mañana, envié un correo electrónico anónimo a la oficina del Contralor del Condado con copias de los hallazgos de Marcos, registros de transacciones, fotos, un desglose detallado de cada pago en efectivo que misteriosamente había resultado faltante en los últimos 6 meses. No firmé, no necesitaba hacerlo. La evidencia hablaba por sí misma. Para el martes por la tarde, Carla fue suspendida pendiente de investigación. Me enteré por Betty, que trabajaba en la oficina de correos y se enteraba de todo lo que sucedía en la colonia del Cedro antes de que terminara de suceder. Lo mencionó mientras yo compraba estampillas. Dijo algo sobre esa pobre Carla, siendo atrapada en un malentendido en el trabajo. Hice ruidos de simpatía y no hice preguntas de seguimiento. Carla me llamó esa noche. Primera vez que se comunicaba desde que todo se vino abajo. Su voz temblaba, al borde de las lágrimas. Dijo que alguien la había denunciado en el trabajo, que la estaban acusando de robar, que era todo un error. Preguntó si Darío me había dicho algo sobre ella,
si estaba tratando de tenderle una trampa para quedar mejor él. La ironía era casi divertida. De verdad pensó que Darío la echaría a los leones para salvarse. Tal vez lo habría hecho, pero no tuvo la oportunidad porque yo llegué primero. Le dije a Carla que no sabía nada al respecto, que Darío y yo no estábamos realmente hablando. Ella se echó a llorar. Dijo que toda su vida se estaba desmoronando, que ya había perdido un trabajo y no podía perder otro. Dijo que no sabía qué hacer. Le sugerí que consiguiera un abogado y colgué. No me sentí mal, ni un poquito. Luisa era la siguiente, pero requería más delicadeza. A ella le importaban las apariencias, lo que la gente pensaba, su posición en la comunidad. Durante años, había interpretado el papel de la perfecta mujer cristiana, asistiendo a la iglesia todos los domingos, siendo voluntaria en ventas de pasteles, juzgando las elecciones de todos los demás, mientras ponía excusas para los pecados de su propia familia. Me enteré por Marcos de que Luisa debía dinero a gente peligrosa, no solo compañías de préstamos de día de pago, sino prestamistas reales, del tipo al que no le importan los puntajes de crédito o los planes de pago. Querían su dinero y lo querían ahora. Luisa había estado evadiendo sus llamadas, cambiando su número, escondiéndose detrás de sus amigas de la iglesia, como si pudieran protegerla de las consecuencias de sus elecciones. Me aseguré de que esos prestamistas supieran exactamente dónde encontrarla. Una pista anónima, correo electrónico imposible de rastrear, su dirección y número de teléfono actuales y la placa de su auto. A los 2 días comenzaron a aparecer en su casa, en la iglesia, en el supermercado, siempre educados, siempre sonriendo, siempre dejando claro que el tiempo se acababa. Luisa llamó a Darío en pánico. Lo sé porque Tadeo lo mencionó. Dijo que papá estaba molesto porque la abuela necesitaba ayuda con algo. Darío me preguntó si podía pedirme dinero prestado, dijo que era una emergencia, que su madre estaba en problemas. Le pregunté qué clase de problemas. Dijo deuda, cuentas viejas, nada serio. Le dije que no tenía dinero extra en este momento, con lo de pagar a un abogado y prepararme para solicitar el divorcio. Su rostro se puso blanco cuando dije divorcio, como si realmente se hubiera convencido de que estábamos arreglando las cosas, como si esas visitas supervisadas al parque significaran que yo estaba lista para perdonar y olvidar. Le dije que hablaríamos de eso más tarde y lo envié a casa. Esa misma semana me puse en contacto con el jefe de Darío en la constructora donde trabajaba como gerente de proyecto. No dije quién era. Solo le reenvié copias de recibos que mostraban a Darío facturando gastos personales como gastos de negocio, cenas con Carla, marcadas como reuniones con clientes, habitaciones de hotel para visitas a la obra, que resultaron ser en ciudades donde Carla estaba visitando a su familia. Nada enorme, nada que lo enviara a prisión, pero suficiente para violar la política de la empresa y los códigos de ética. Darío fue llamado a una reunión con recursos humanos el jueves. Le pidieron que explicara las discrepancias en sus informes de gastos. No pudo. Intentó afirmar que eran costos comerciales legítimos, pero cuando sacaron los registros telefónicos y los compararon con sus reuniones reportadas, el cronograma no coincidía. Se le dijo que renunciara o sería despedido por causa. Él renunció. Para el viernes, Darío estaba desempleado y la casa de Luisa tenía un aviso de ejecución hipotecaria pegado en la puerta principal. Carla estaba suspendida sin goce de sueldo y enfrentaba cargos criminales por malversación. Todo se estaba desmoronando exactamente como lo había planeado, pero no había terminado. Todavía no. La siguiente parte requería que saliera y a la luz, solo un poco. Creé una cuenta desechable en redes sociales y publiqué las grabaciones de seguridad de esa noche. No todas, solo lo suficiente. Desenfoqué el rostro de Tadeo para protegerlo,
pero todo lo demás estaba cristalino. Luisa, empujando a mi hijo afuera. Darío y Carla en mi cama. La marca de tiempo demostrando que esto había sucedido mientras un niño era dejado solo en la oscuridad. Lo publiqué en un grupo comunitario de la Colonia del Cedro, el tipo donde todos compartían quejas sobre baches y pedían recomendaciones de restaurantes. En una hora tenía 50 compartidos. En 3 horas estaba en todas partes: Facebook, Instagram, Twitter. Alguien incluso hizo un TikTok al respecto, señalando a la abuela que encerró a un niño afuera para que su hijo pudiera ser infiel. Los comentarios fueron brutales. Personas que nunca conocí llamaban a Luisa un monstruo, a Darío repugnante, a Carla una rompehogares y cosas peores. Algunas personas intentaron defenderlos, diciendo que no conocíamos la historia completa, que las familias deberían manejar las cosas en privado, pero fueron ahogados por la mayoría que vio exactamente lo que yo quería que vieran. 3 adultos que priorizaron su affair por encima de la seguridad de un niño. Darío me llamó 6 veces en una noche. No contesté. Apareció en casa de Rebeca el sábado por la mañana, golpeando la puerta, exigiendo hablar. Rebeca le dijo que se fuera o llamarían a la policía. Se quedó en el césped durante 20 minutos, gritando sobre cómo yo había destruido su vida, cómo todos en el pueblo lo estaban tratando como a un criminal. Finalmente, un vecino amenazó con llamar a la policía y se fue. Luisa intentó un enfoque diferente. Me envió una larga carta, escrita a mano en papelería elegante, hablando de perdón y familia y valores cristianos. Dijo que había orado al respecto y creía que Dios quería que resolviéramos esto juntas. Dijo que todos cometen errores, que lanzar la primera piedra no era lo que Jesús haría. Incluso citó versículos de la Biblia, los del perdón, y poner la otra mejilla. Quemé la carta en la chimenea de Rebeca y le envié un mensaje de texto. Mateo 18:6. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una gran piedra de molino y que se ahogara en lo profundo del mar. Ella no respondió. Las noticias locales recogieron la historia a continuación. No las grandes cadenas, sino el blog comunitario que cubría reuniones del pueblo y eventos escolares. Me contactaron preguntando si haría una entrevista, contar mi versión de la historia. Decliné. No necesitaba hacerlo. La grabación lo decía todo. En su lugar, emití una declaración a través de un abogado diciendo que estaba enfocada en proteger a mi hijo y avanzar con el proceso de divorcio. Esa declaración dejó claro que tenía representación legal, lo que envió un mensaje a Darío, Luisa y Carla. No estaba jugando. Esto no se iba a resolver con café y disculpas. Esto se iba a manejar a través de tribunales y abogados y consecuencias. Carla perdió su trabajo oficialmente el lunes. La investigación encontró exactamente lo que Marcos había documentado, y el condado no tuvo más remedio que despedirla y remitir el caso al fiscal de distrito. Enfrentaría cargos. Probablemente obtendría un acuerdo de culpabilidad por restitución y libertad condicional, pero su reputación estaba arruinada. Nadie la contrataría para ningún puesto que requiriera confianza o manejo de dinero. Se había marcado a sí misma como una ladrona en un pueblo pequeño, donde todos se conocían. La iglesia de Luisa se puso en su contra después. El pastor me llamó personalmente. Dijo que había oído hablar de lo que pasó. Preguntó si había algo que la iglesia pudiera hacer por Tadeo y por mí. Le dije que estábamos bien, que encontraríamos un nuevo lugar de culto. Dijo que entendía. Luego mencionó que Luisa se tomaría un descanso de su trabajo voluntario para enfocarse en asuntos personales. Traducción. No querían que los representara más. La mujer que había juzgado los pecados de todos los demás, ahora
estaba siendo juzgada por los suyos. Me enteré por Betty de que Luisa había dejado de asistir a los servicios por completo, demasiado avergonzada para enfrentar los susurros y las miradas. Darío intentó por última vez arreglar las cosas. Le envió una carta a Tadeo, diciéndole cuánto lo amaba, cuánto lo sentía, cómo había cometido errores terribles, pero quería ser mejor. Tadeo la leyó y me preguntó qué significaban errores. Le dije que significaba que papá hizo cosas que no debería haber hecho. Tadeo preguntó si aún podía querer a papá, aunque papá hiciera cosas malas. Le dije que por supuesto que sí, que amar a alguien y estar decepcionado de él podía pasar al mismo tiempo. Tadeo dobló la carta cuidadosamente y la puso en el cajón de su escritorio. No la ha mirado desde entonces. Los papeles de divorcio fueron presentados el miércoles. Darío fue notificado en el motel donde todavía vivía. Mi abogado lo dejó claro. Quería la custodia total de Tadeo con visitas supervisadas solamente. Quería la casa, el auto, la mitad de todo lo que Darío había ahorrado. Y quería pensión alimenticia basada en su ingreso anterior, no en su actual estado de desempleo. El abogado de Darío intentó negociar. Dijo que yo estaba siendo irrazonable, que la grabación se había filtrado ilegalmente, que Darío merecía ver a su hijo. Mi abogado lo desestimó rápidamente. La grabación era de mi propio sistema de seguridad en mi propia propiedad, nada ilegal en ello. Y en cuanto a ver a Tadeo, eso dependía del juez que revisaría la evidencia de peligro de menores facilitada por el affair de Darío. En un mes, todo lo que había puesto en marcha se había desarrollado. Carla enfrentaba cargos criminales y trabajaba en una gasolinera para pagar el alquiler. La casa de Luisa estaba siendo ejecutada hipotecariamente y se había mudado con su hermana a otro pueblo. Darío vivía en un estudio y trabajaba a tiempo parcial en una ferretería, tratando de reconstruir una reputación que nunca se recuperaría por completo. La colonia del Cedro no era un lugar grande. Todos sabían sus nombres, sus caras, su vergüenza. No podían ir al supermercado sin ver a personas que habían visto la grabación, que habían leído los comentarios, que los habían juzgado y encontrado faltos. Algunas personas dijeron que fui cruel, que fui demasiado lejos, que debería haberlo manejado en privado. Pero esas personas no vieron el rostro de Tadeo cuando fue encontrado en esa carretera. No sabían lo que se sentía ver a tu hijo sufrir, porque las personas que se suponía que debían protegerlo se eligieron a sí mismas en su lugar. No fui demasiado lejos. Fui exactamente hasta donde era necesario. 6 meses después de esa llamada de medianoche, Tadeo y yo nos mudamos a una nueva casa al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, solo un pequeño rancho de 3 dormitorios con un patio trasero cercado y un árbol perfecto para trepar. Tadeo eligió su propia habitación. La pintó de azul con nubes en el techo. Lo dejé elegir todo: las cortinas, el cubrecama, la forma en que estaban organizados sus juguetes. Quería que sintiera que este era su espacio, su lugar seguro, un lugar que nadie podría quitarle. La primera noche en la nueva casa, Tadeo no podía dormir. Vino a mi habitación alrededor de las 11, agarrando su dinosaurio de peluche, preguntando si las puertas estaban cerradas con llave. Le dije que sí. Preguntó si la abuela Luisa sabía dónde vivíamos. Le dije que no. Preguntó si estábamos seguros. Lo abracé en la cama junto a mí y le prometí que lo estábamos. Se durmió con su cabeza en mi hombro y me quedé despierta hasta el amanecer, escuchándolo respirar. Lo había inscrito en terapia 3 semanas después de que todo sucediera. La doctora Sarah Chen tenía una oficina decorada con juguetes y colores brillantes, el tipo de lugar que no se sentía clínico ni aterrador. Se especializaba en trauma infantil y no presionaba a Tadeo para que hablara sobre esa noche a menos que él quisiera.
A veces solo jugaban con legos o dibujaban. Otras veces, Tadeo se abría, le contaba sobre las pesadillas que había estado teniendo, sobre cómo le tenía miedo a la oscuridad ahora, sobre cómo le preocupaba que si se dormía, se despertaría y estaría solo de nuevo. La doctora Chen me dijo que esto era normal, que el trauma no se curaba de la noche a la mañana. Dijo que Tadeo era resiliente, que los niños eran mejores para procesar cosas difíciles de lo que los adultos les daban crédito, pero que necesitaría tiempo y apoyo. Recomendó consistencia, rutina y mucha tranquilidad. Tomé su consejo en serio. Establecimos rutinas para acostarse que nunca variaban. Cena a las 6, baño a las 7, cuentos a las 8, luces apagadas a las 9. Tadeo sabía qué esperar todos los días, y esa predictibilidad lo ayudó a sentirse seguro. Comenzó a sonreír de nuevo, lentamente. Primero fueron solo pequeñas medias sonrisas cuando algo lo divertía, luego risas reales cuando veíamos dibujos animados juntos o cuando su nuevo amigo de la escuela contaba un chiste. Para el cuarto mes, lo escuché cantando en su habitación mientras jugaba, y me dolió el pecho de alivio. Estaba volviendo a ser él mismo. El divorcio se finalizó en el quinto mes. El juez me otorgó la custodia física total con Darío, obteniendo visitas supervisadas cada 2 sábados durante 2 horas. El abogado de Darío había intentado luchar, pero la evidencia era abrumadora. La grabación, el testimonio del oficial Martínez, el informe de los servicios de protección infantil que documentaba el trauma de Tadeo. El juez dejó claro que las elecciones de Darío habían puesto en peligro directo a su hijo, y hasta que completara clases de paternidad y terapia, su acceso seguiría siendo limitado. Vi a Darío una vez durante el proceso, sentado al otro lado de la sala del tribunal, con un aspecto más pequeño de lo que recordaba. Su abogado le susurraba constantemente, probablemente diciéndole que no hablara, que no reaccionara. Cuando el juez anunció el acuerdo de custodia, los hombros de Darío cayeron. Me miró al otro lado de la sala y vi algo en sus ojos. No rabia, ni siquiera remordimiento, solo agotamiento. Estaba cansado de luchar, cansado de intentar explicar lo inexplicable. No sentí nada al mirarlo, ni satisfacción, ni reivindicación, ni siquiera odio. Solo un vacío en blanco, donde solía estar el amor. Así es como supe que había seguido adelante, no porque hubiera dejado de preocuparme, sino porque había comenzado a preocuparme más por otras cosas. Cosas como la felicidad de Tadeo, su seguridad, su futuro. Carla se fue del pueblo por completo. La última vez que supe, estaba viviendo en algún lugar de Ohio, trabajando en ventas y manteniendo un perfil bajo. Los cargos por malversación se redujeron a restitución y libertad condicional, pero su nombre era Barro. Una simple búsqueda en Google arrojaba artículos sobre el affair, el robo, el escándalo. Nunca escaparía de ello. Tampoco Luisa. Luisa intentó comunicarse algunas veces en esos primeros meses. Envió tarjetas en el cumpleaños y Navidad de Tadeo, siempre con mensajes religiosos sobre el perdón y la redención. Las tiré sin abrirlas. Tadeo preguntó por ella una vez. Preguntó si la abuela estaba bien. Le dije que la abuela estaba trabajando en algunas cosas y que la veríamos cuando estuviera lista para ser una mejor abuela. Pareció satisfecho con esa respuesta. Yo también cambié de trabajo. El hospital guardaba demasiados recuerdos de esa noche, de salir corriendo a mitad del turno para encontrar a mi hijo. Tomé un puesto en una clínica más cerca de la escuela de Tadeo, mejores horas, mejor sueldo. El personal era más pequeño, más amigable. Nadie conocía mi historia, a menos que yo eligiera contarla, y rara vez lo hacía. Yo era solo Jenny de pediatría que traía galletas caseras a la sala de descanso, y nunca faltaba a un turno.
Rebeca siguió siendo mi roca a través de todo. Nos dejó quedarnos en su casa durante 3 meses sin quejarse, incluso cuando Tadeo tenía pesadillas, y despertaba a todos a las 3 de la mañana. Me acompañó a ver casas, me ayudó a elegir muebles, cuidó a Tadeo cuando tuve que trabajar hasta tarde. Nunca dijo, te lo dije, ni me recordó que nunca le había caído bien Darío, a pesar de que había tenido sus dudas desde el principio. Simplemente me apoyó, sin preguntas. Algunas noches, después de que Tadeo se dormía, sacaba mi computadora portátil y buscaba el nombre de Darío. No porque lo extrañara, sino porque necesitaba saber que las consecuencias se habían mantenido. Encontraba su nombre en solicitudes de quiebra, en avisos de desalojo, en registros públicos que documentaban su caída de respetado gerente de proyecto a lo que sea que estuviera haciendo ahora. Una parte de mí se sentía culpable por eso, una parte muy pequeña. El resto de mí recordaba a Tadeo en esa carretera y la culpa se evaporaba. La gente en la colonia del Cedro todavía hablaba de lo que pasó. Escuchaba susurros en el supermercado, sentía ojos sobre mí en los partidos de fútbol de Tadeo. Algunas personas me miraban con lástima, como si fuera una víctima que debía ser tratada con cuidado. Otras me miraban con respeto, tal vez incluso miedo. Habían escuchado historias de cuán a fondo había desmantelado 3 vidas sin violar una sola ley. Cómo los había dejado destruirse a sí mismos con sus propias elecciones, mientras yo solo documentaba y distribuía. No me importaba lo que pensaran, que hablaran, que se preguntaran, que aprendieran la lección que Darío, Luisa y Carla habían aprendido por las malas. Las acciones tienen consecuencias y algunas personas no perdonan. Algunas personas solo se aseguran de que recuerdes lo que hiciste por el resto de tu vida. Las visitas supervisadas de Tadeo con Darío se realizaban en un centro comunitario con una trabajadora social presente. Darío traía juguetes o libros, esforzándose demasiado por compensar el tiempo perdido. Tadeo era educado, pero distante, tratando a su padre como un extraño amistoso, en lugar de alguien a quien una vez había idealizado. Eso rompía a Darío. Podía verlo en su rostro después de cada visita. Pero seguía presentándose, seguía intentándolo. Tal vez eso contaba para algo. Tal vez no. Ya no era mi trabajo decidir. Alrededor del 7º mes, Tadeo me preguntó si las personas que hacen cosas malas pueden volver a ser buenas. Le dije que creía que sí, si realmente querían cambiar y trabajaban duro en ello. Preguntó si papá estaba tratando de ser bueno de nuevo. Dije que creía que sí, pero que tomaría mucho tiempo y que algunas cosas no se podían arreglar. Solo se podía vivir con ellas. Tadeo asintió solemnemente, como si entendiera cosas que ningún niño de 7 años debería tener que entender. Esa noche escribí una carta que nunca enviaría. Le escribí a Darío, a Luisa, a Carla. Les dije todo lo que había estado demasiado enojada para decir en persona. Les dije cómo le habían robado algo a Tadeo que nunca recuperaría por completo. Cómo le habían enseñado que las personas que lo amaban podían traicionarlo, podían elegir sus propios deseos por encima de su seguridad. Cómo le habían dado pesadillas y ansiedad, y una desconfianza hacia las puertas cerradas y los caminos oscuros. Les dije que esperaba que valiera la pena. El affair, los secretos, las mentiras. Esperaba que esos momentos robados en mi cama valieran la pena perder todo. La confianza de Tadeo, sus reputaciones, sus futuros. Luego quemé la carta, justo como había quemado la de Luisa, y vi las palabras convertirse en ceniza. Algunas mañanas me despertaba temprano y observaba a Tadeo dormir, su rostro tranquilo y despreocupado. Pensaba en la mujer que solía ser, la que confiaba fácilmente y creía a la gente cuando decían que la amaban.
Esa mujer se había ido. En su lugar estaba alguien más dura, alguien que revisaba las cerraduras 2 veces y guardaba copias de todo y confiaba más en sus instintos que en las promesas de cualquiera. No me arrepentía de ella. La yo de antes no habría sobrevivido a lo que pasó. Se habría roto, perdonado demasiado fácilmente, dejado que minimicen y excusen y barran todo bajo la alfombra por el bien de mantener la paz. La nueva, yo había aprendido una lección diferente. A veces, mantener la paz significa incendiar todo lo que la amenaza. Tadeo comenzó a dormir toda la noche alrededor del 8º mes. No más pesadillas, no más arrastrarse a mi habitación preguntando si estábamos seguros. Había hecho amigos en la escuela, se unió al equipo de fútbol, comenzó a traer a casa obras de arte cubiertas de colores brillantes y figuras de palitos jugando bajo el sol. La doctora Chen dijo que estas eran buenas señales, que estaba procesando su trauma y avanzando. Yo también comencé a dormir mejor, no porque la rabia se hubiera desvanecido, sino porque la había canalizado hacia algo productivo. Había convertido el dolor en poder, la traición en justicia. Me había asegurado de que todos los involucrados en lastimar a mi hijo enfrentaran consecuencias, y lo había hecho sin convertirme en la villana. Ellos se habían destruido a sí mismos. Yo solo me aseguré de que todos estuvieran mirando cuando lo hicieron. A veces, Rebeca me preguntaba si sentía un cierre, si había encontrado paz. Le decía que no necesitaba un cierre ni paz, solo necesitaba saber que Tadeo estaba seguro, que se estaba curando, que crecería sabiendo que su madre luchó por él cuando más importaba. Un sábado por la tarde, mientras Tadeo estaba en su visita con Darío, pasé por nuestra vieja casa. Gente nueva vivía allí ahora, una pareja joven con un bebé. La habían vuelto a pintar de amarillo y habían puesto un columpio de llanta en el jardín delantero. Se veía feliz, como un hogar donde sucedían cosas buenas. Me alegré. Esa casa merecía algo mejor de lo que habíamos dejado allí. Me fui sin mirar atrás, de camino a casa, a la vida que había construido a partir de las ruinas de la anterior. Tadeo volvería a casa en 1 hora, lleno de historias sobre la visita, y yo lo escucharía mientras preparaba su cena favorita. Comeríamos juntos, veríamos una película, haríamos todas las cosas normales que hacen las familias normales, y cuando se fuera a la cama, revisaría las cerraduras y me sentaría en el sofá con una taza de té, y sentiría algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad, no exactamente, sino satisfacción. La satisfacción profunda, a nivel óseo, que proviene de saber que hiciste lo que tenías que hacer, que protegiste lo que importaba, que sobreviviste y saliste más fuerte. La mujer que contestó esa llamada de medianoche era una persona diferente, más suave, más confiada, más dispuesta a creer en la bondad de la gente. Ella murió esa noche en la carretera 9, reemplazada por alguien que sabía que el mundo era más oscuro de lo que había querido creer, pero que se negó a dejar que esa oscuridad ganara. Tadeo me llamó fuerte una vez. Dijo que quería ser como yo cuando fuera grande. Le dije que ya era más fuerte de lo que yo jamás sería, que sobrevivir a lo que había sobrevivido lo hacía más valiente que cualquier adulto que conociera. Me abrazó fuerte y dijo que me amaba. Dije que yo también lo amaba, más que a nada en el mundo. Y eso era cierto. Todo lo que había hecho, lo había hecho por él. Cada movimiento calculado, cada secreto expuesto, cada consecuencia que había ingeniado. No por venganza, aunque así lo llamaba la gente, por algo más importante, por la lección de que las acciones importan, que lastimar a los niños no es algo que se puede hacer y salir ileso, por la certeza de que mi hijo crecería sabiendo que su madre luchó por él cuando todos los demás le fallaron. Esa noche, revisé a Tadeo una vez más antes de acostarme.
Estaba extendido sobre su colchón, con la boca abierta, completamente relajado, sin miedo en su rostro, sin tensión en sus pequeños hombros. Solo un niño durmiendo pacíficamente en su habitación, en su casa, donde estaba seguro. Susurré lo mismo que susurraba todas las noches. Nunca dejes que te quiten la paz, ni una sola vez. Luego apagué su luz, cerré su puerta casi por completo y me fui a mi propia habitación. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos días para superar, pero esta noche ambos nos habíamos ganado nuestro descanso.